Hola con todos y con todas, les saluda Fausto Quispe del área académica de Derecho. Estamos en una emisión más de Radio Voz Andina Internacional, Radio Universitaria. En esta ocasión tengo el gusto y el honor de estar acompañado de Naira Chalán. Ella es Quicho Saraguro, y le hemos robado un poquito de su tiempo ya que nos dice que está por acá circulando en Quito. Como desde el área de Derecho tenemos una visión interdisciplinaria, queremos pedirle una visión especialmente del movimiento indígena, ya que Naira tiene todo una amplia experiencia del mundo indígena, especialmente de la CONAIE y de Pachacutic, para que un poco nos expliques de tal vez la articulación, la diferencia entre la CONAIE, Pachacutic, un poco cómo ingresa, cómo lo que pasó históricamente ahora en la asamblea, no tan históricamente, recientemente. Hola Naira, ¿cómo estás? Saludos. Gracias Fausto por la invitación y qué bueno, qué bonito que estos temas, sobre todo que van vinculados mucho, digamos, a las relaciones políticas de las organizaciones sociales, que hay que considerarlas como tal, puedan ser tomadas en discusión, en debate, en análisis, en un medio de comunicación fomentado por la academia. Entonces eso reconocer el primer momento y pues aquí para poder ir hilando la corta experiencia que uno tiene dentro del movimiento indígena y qué uno podría decir de aquello. Gracias, Naira. Recuerden, amables radioescuchas, que nuestro programa circula por las redes todos los martes a las 10 a.m. Síganos en Radio Voz Andina Internacional. Tengo una duda, y sobre todo como machirulo, se dice así coloquialmente, como machirulo, ¿cómo se siente? ¿Qué tal es trabajar en política siendo mujer? ¿O es que en el mundo indígena, en la CONAIE o en Pachacutic, todo es color rosa, entras y ya todo es minca, todo es bien recibido? A ver, ¿cómo podría decir? Yo creo que hay como roles también, ¿no? Roles que el mundo indígena, que el movimiento indígena no se salva de toda la construcción estructural del patriarcado que está atravesado también por en las comunidades indígenas, por tanto en el movimiento indígena. Entonces, tomando eso en cuenta, ya por sí le podemos poner que hay un nivel de dificultad en el ejercicio. Por ejemplo, en las representaciones, y de alguna manera eso ha sido como un proceso de ir equilibrando ya la posibilidad de representación dentro del movimiento indígena. Sin embargo, digamos, ¿qué pasa, por ejemplo, que nosotros hemos construido escuelas de formación política y en esas escuelas de formación política mayormente han podido participar hombres que mujeres? ¿Por qué se da eso? Porque mujeres jóvenes tienen mayor responsabilidad dentro de sus casas, menores permisos para salir y abandonar la casa por 3 días que los hombres, por ejemplo. Entonces, desde ahí ya comenzamos a mirar que los hombres tienen más posibilidades, digamos, de formarse para las dirigencias, de formarse para la dirección en los diferentes espacios de la estructura del movimiento indígena. No así las mujeres, ¿no? Que es en menor cantidad, pese a que nosotros hemos promovido, por ejemplo, de que el 50% estén en estos espacios. Aún así, hay la deserción de compañeras mujeres, o de una vez terminan los procesos pero ya no continúan, porque el ejercicio de una dirigencia demanda de tiempo y ese tiempo generalmente es consumido o es, digamos, utilizado por las compañeras en labores de cuidado o en responsabilidades que no siempre son asumidas o puestas sobre los hombros de los compañeros varones. Porque estuviste de vicepresidenta. ¿Tienen algún sueldo o algo para no sobrevivir o algún rédito, algo? No, dentro de las organizaciones, primero el movimiento indígena no tiene un reconocimiento estatal. Yo he estado conversando como con otros compañeros a nivel internacional y miran, ¿no? Eso dice el movimiento indígena no tiene un reconocimiento estatal, presupuestario, ¿no? No lo tiene de parte del Estado. Y es una discusión que está ahí puesta, ¿no? Porque se ha visto también esa necesidad de pronto de los gobiernos comunitarios, pero como que la conclusión siempre ha sido, no queremos que nos pongan dinero aquí, porque eso genera luego que la gente se dispute por el sueldo, antes que por una consecuencia y por una responsabilidad política con el movimiento indígena. Entonces, de por sí, entramos sin sueldo, ¿no? ¿Cómo nos sostenemos? Por ejemplo, nosotros levantamos, como te digo, este proceso de formación política, y eso nos permite separar de todo son pequeños presupuestos que gestionamos con ONGs, nos permite separar para coordinación. Entonces, yo asumía el rol de coordinación y de alguna
alguna manera, para ese rol de comunicación separado un rubro, me permitía movilizarme a nivel nacional. Entonces, digamos, esos son pequeños rubros que se pueden ir manejando y luego la solidaridad de los compañeros. O sea, sin esa solidaridad, por ejemplo, para estar en alguna provincia uno necesita descansar, necesita comer. Con eso garantizado es un rubro muchísimo menor. Entonces, esa ha sido como una de las posibilidades bien fuertes. A cualquier provincia que yo vaya, tengo donde me reciba. Y tengo garantizada la comida. Entonces, eso, digamos, abarata muchísimo el rol de las dirigencias que hemos estado ejerciendo en su debido momento. Hago esta consulta un poco para graficar hacia afuera la noción que se tiene y un poco para ir ya diferenciando la idea del movimiento de la CONAIE y de la Ecuarunari también, que es parte de allí, y de Pachacutic también. Bueno, y esto conecta con la otra idea, porque te preguntaba sobre todo para ilustrar la idea de que al ser mujer y entras en un rol político, bueno, más político, creo que nadie está fuera de la política, a un rol más político y si no tienes ningún ingreso, ¿cómo vives? Y luego también eso grafica, creo que un poco grafica el por qué no ha existido todavía una líder a la cabeza de la CONAIE, porque un poco por lo que tú dices, esos roles que hay de aporte, de cuidado, donde parece que se carga, sobre todo en el mundo indígena, creo que se le carga más a la mujer. Sí, por supuesto, en el mundo en general las mujeres se cargan, pero ¿qué es lo que miro? Es que también, digamos, y esto es una cosa que lo estoy poniendo así, solamente porque creo que es algo muy interesante de que nosotras las mujeres indígenas podamos levantar un análisis de esto, es cómo son las relaciones políticas dentro del movimiento indígena cuando se tejen, por ejemplo, acuerdos. ¿Cómo se tejen esos acuerdos? ¿En qué contexto se tejen esos acuerdos? ¿De qué forma se tejen esos acuerdos? Y son diferentes las formas en las que se tejen con los compañeros varones que entre una dirigente mujer y un compañero varón. Ya, por ejemplo, solamente quiero poner un ejemplo, el tejer como a veces estos acuerdos o arreglar disensos entre los hombres es mediado por 2 copitas de alcohol. Entonces se sientan y es posible, digamos que eso no es una norma, pero es una de las formas en las que se puedan mediar. Eso no sucede entre una dirigencia masculina y femenina. Eso no sucede. Solamente para ponerte una de las cosas como que yo he ido detectando a lo largo de este tiempo que hemos estado, de cómo se tejen estas diferentes formas de relacionamiento. ¿Y qué hay entre cuando están entre mujeres y hombres? ¿Horchata? No se tejen acuerdos ahí, no hay acuerdos no, más bien sería, digamos, como un momento de esparcimiento, capaz que cuando sucede eso, ¿no? Pero tal vez bajo otros mecanismos sí se da, ¿no? Con pedirte un almuerzo, una reunión, se dan de esa forma de pronto hacer acercamientos para diálogos que se requieran tener, pero yo digo, mira, esto particularmente, ¿no? Ya. Ahora sí, vamos a esta cuestión de cómo diferenciamos a Pachacutic de la CONAIE, o es lo mismo. Ya, a ver, ¿cómo diferenciamos a Pachacutic? Primero, tenemos que decir que son parte de, ya. Pero que también, ahí vamos a ir. Primero, la CONAIE antecede al Pachacutic. La CONAIE nace en 1986. Antes de la CONAIE nace la Ecuarunari como una de las organizaciones nacionales en 1972. Y antes de la Ecuarunari está la Federación Ecuatoriana de Indios, 1945. Okay. Entonces, digamos, hay una consecuencia de cómo se fueron construyendo las organizaciones a partir de. En 1995... bueno, yo supongo, porque no estuve, digamos, en ese contexto, era guagua, ¿no? Allá hay un debate sobre la participación electoral dentro del movimiento indígena, dentro de la CONAIE específicamente. Eso decanta que en el 95 se tome una decisión que no fue unánime, ¿no? En decir, necesitamos crear un movimiento político que nos permita una participación electoral. Entonces no fue una decisión unánime. ¿En qué sentido? En que había esta hipótesis de decir, no vamos a participar, y eso lo dice el proyecto político de la CONAIE, que nace un año antes. Dice, nosotros no somos afiliados a ningún partido político, niega la posibilidad. Entonces, un año después se abre ese debate, o bueno, seguramente ya se fue abriendo ese debate a partir mismo de haber puesto eso en el proyecto político, pero en el 95 se toma esa decisión.
Y el argumento que toma mayor valor en ese momento para que finalmente decida crearse lo que hoy conocemos como Movimiento Pachacuti es que el voto indígena de las comunidades de la organización y la participación, digamos, la gente que podía participar se estaba dispersando en varios movimientos políticos. Entonces la decisión de generar el movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti, nuevo país en ese tiempo, fue para poder contener, digamos, esta división que ya se venía dando. Que eso se haya cumplido, que los objetivos se hayan cumplido, eso será un debate de ahora, ¿no? Que tiene que analizarse, que tiene que valorarse sobre cuál ha sido, digamos, el rol que ha cumplido Pachacuti, si como movimiento o como defectos también de quienes condujeron. Dicho eso, ¿no? Que la uno nace del otro, que el movimiento Pachacuti nace de la CONAIE y por tanto las decisiones que se las toman y que debería ser, digamos, la luz por donde guía las decisiones políticas que se toman en el Pachacuti es la CONAIE. Entonces, una vez tomada esa decisión, evidentemente entras al sistema de partidos y entras a jugar en otra cancha con otras reglas, que es en las canchas del Código de la Democracia. Y el Código de la Democracia exige a estos movimientos políticos, organizaciones políticas, a tener un reglamento propio. Entonces, tienes una personería jurídica propia, tienes un reglamento propio, por tanto, digamos, el hecho de haber tomado esa decisión de participar hace que se separe administrativamente. Ya, por efectos de administración, de coordinación, pero las decisiones políticas siguen siendo en el seno de la CONAIE. Eso en teoría, por lo menos, ¿no? Porque cuando eso en teoría sí, en la práctica no. Cuando llegaron a la asamblea vimos que se aliaron con el gobierno de Lazo. Por eso te digo, eso en teoría sí, en la práctica es en donde comenzamos a mirar ya los defectos las desviaciones, digamos, que hubo dentro de y ahora pasamos a eso. Entonces, es por eso que se insiste mucho en los niveles de coordinación. La CONAIE en su estructura organizativa parte desde el nivel comunitario, ¿ya? Que creo que es el único nivel en donde no se ha, digamos, insistido en que haya un coordinador comunitario de Pachacuti. Luego vienes a coordinaciones parroquiales. Hay coordinaciones parroquiales en donde están asentados, digamos, la unión de comunidades. Luego hay coordinaciones cantonales, donde están asentados en algunas ocasiones pueblos o en algunas ocasiones también OSGs. Luego hay coordinaciones provinciales, donde están las federaciones o también pueblos. Y entonces eso ha sido como uno de los principios de la organización y de la misma creación del Pachacuti, que las decisiones que se toman en el seno de una articulación asamblearia, Pachacuti, movimiento indígena, CONAIE, estructura de la CONAIE. Como ven, en este momento estamos en esa primera parte, sobre todo estamos viendo algo así como una estructura orgánica matizada por la experiencia, por la gran trayectoria que tiene Naira como líder y sobre todo como mujer, porque, no sé, al menos de mi parte he visto que la mayoría de veces se ve por arriba la experiencia masculina. El ejemplo de esto me parece que es especialmente la participación que ahora se tiene de Leonidas para la presidencia. En el siguiente bloque hablaremos de esto, de la participación electoral. Nosotros como área de derecho nos interesa especialmente una visión jurídica, si se puede decir. Trabajamos desde la interdisciplina, pero intentamos especialmente asentar estas discusiones en el área jurídica. ¿Crees que hay alguna influencia, o al menos en este tiempo que estuvo en la asamblea, que es un poder también? ¿Hay alguna influencia, hubo algún trabajo de parte de Pachacuti? Porque se sabe que fueron gran mayoría. 27 asambleístas, un número histórico que nunca se alcanzó, ¿no? Y que lamentablemente la forma en la que entraron los asambleístas fue saltándose absolutamente cualquier decisión que pudo haber tomado la CONAIE en su momento. Por ejemplo, la candidatura de Salvador Quispe se fue por encima de la decisión de la CONAIE de llevar como candidato a la Asamblea Nacional a Jaime Vargas.
y Salvador Quispe no quiso renunciar a su candidatura. Argumentó que la coordinación provincial de Zamora Chinchipe tiene que decidir, pero sí era su coordinador quien tenía, digamos, de alguna manera la autoridad de definir. Uno dice, no está sobre, Salvador no está, pero finalmente es su, digamos, su aliado directo. Y así fue como él se impuso la candidatura, digamos, de muchos que entraron, de la gran mayoría que entraron a la asamblea. Entonces eso fue un golpe para la CONAIE, fue un golpe para el movimiento indígena, de que la gente, después de haber confiado post octubre del 2019, que de otro modo no se hubiese dado ese número de asambleístas dentro de la Asamblea Nacional. Fue la referencia de la lucha de octubre que permitió que para el pueblo ecuatoriano, para los votantes, digan, sí, podemos confiar en el movimiento indígena. Y que confió con esa cantidad de votos. ¿Qué pasó? ¿Cómo se definió? Eso no estuvo, digamos, no fue de conocimiento de la mayoría de ecuatorianos, que tenían que haber sido responsabilidad de los asambleístas que entraron de ser consecuentes con el proyecto político que les estuvo cobijando en su momento. Sin embargo, bueno, es el oportunismo también político que encontramos en el sistema de partidos, al menos latinoamericano. Diana Tamaín. Diana Tamaín en el Consejo Nacional Electoral. También hemos visto que viene de... Bueno, yo desde que recuerdo que desde que estaba estudiando Derecho acá en la Central, ajá, le veíamos que iba escalando, llegó allí y luego hemos visto, ¿no? al menos desde estos análisis que se hace de lo que de este celular de Villavicencio, se vio que había todo un entramado allí entre fiscalía y entre los poderes del Estado, ¿sí? Aunque también se reclama de parte de, hablando de esto, se reclama de parte de Yaku que se le robó la presidencia. Pero en el marco de esto también, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si nos ilustras un poco de cómo se vivió eso? ¿Qué pasó? ¿Por qué es que luego de este gran movimiento que hubo, ahí está, con base en estas disputas que todo el mundo pensó que iba a ingresar a la presidencia? A la segunda vuelta electoral. Iba a la segunda vuelta, no más que eso, todo el mundo pensó que el candidato era Leonidas Sisa, pero luego apareció así de sorpresa, apareció Yaku también. Esa fue una imposición de Pachacuti. Nosotros sí decimos eso claramente, absolutamente claro, cuando la CONAIE estaba tomando la decisión y su decisión era por Leonidas. Nosotros tuvimos varias asambleas previas con la CONAIE que por unanimidad las organizaciones decían y ahí es donde se separa, y donde dice el coordinador nacional en ese entonces, que también Marlon Santi, con Cecilia Velázquez, dicen, nos separamos, porque el Pachacuti tiene su reglamento propio, porque nosotros nos regimos por el Código de la Democracia, y prácticamente ustedes son organización social. Entonces coge, se separa y deciden tomar decisiones unilaterales. Entonces ahí es donde nace la candidatura impuesta de Pérez, que ya vamos viendo luego pues cuáles son los resultados en la participación reciente que tuvo para la presidencia de la República en estas elecciones adelantadas, cuál fue el porcentaje de votos. Si él hubiese sido su referencia personal la que consiguió el 17% de la votación en las elecciones del 2021, entonces si fuese su referencia personal, eso tenía que haberse trasladado para elecciones del 2023, las elecciones adelantadas. Sin embargo, no sucedió eso. Ya cayó estrepitosamente su referencia de la votación a nivel nacional. Entonces eso pasó y bueno, creo que ahora la gente del movimiento indígena le reclama eso a la figura personal de Yaku Pérez, de haber traicionado al movimiento indígena, porque luego se salió de Pachacuti y ahora está buscando que le legalicen su nuevo movimiento que se llama Somos Agua en el Consejo Nacional Electoral. Y no pudo legalizar y en este momento está participando como asambleísta nacional con el movimiento Amigo. Gracias, Naira. Gracias por seguirnos, estimadas y estimados. Luego de una pausa vamos a regresar y vamos a ingresar ya un poco más en la palestra electoral y cómo estamos ahora situados, cómo está la CONAIE, cómo está Pachacuti, qué ha pasado y qué se prevé. Nuevamente a Radio Voz Andina Internacional, Radio Universitaria. Nos encontramos nuevamente con Naira Chalán y ahora queremos aterrizar nuestra discusión en el escenario electoral actual. Mi opinión súper personal es que uno creo que ya pasó el tiempo en que podía presentarse Leonidas Sisa.
Quizá fue el momento en que se lanzó Yaku. Lo siguiente es que parece que hay una estrategia, especialmente, siento, una estrategia bastante de mucha publicidad, en contra de cualesquier noción que acompañe a la izquierda o a lo que la Pachacuti se adhiera. Por eso quería iniciar esta discusión, esta nueva conversación, con una pregunta. ¿Cuál es la ideología que maneja Pachacuti y la CONAIE? Uh-huh. Bueno, yo solamente para decir algo ahí respecto de fue el tiempo, de que ya no es el tiempo, porque eso también he mirado, ¿no? Algunos comentarios que a veces hacen en las redes sociales. Y yo siento que para el tiempo, para la consecuencia y la coherencia, no, ese es un tiempo indefinido. Finalmente, como son los tiempos electorales, como es el clima de la votación, esa es una cosa diferente, pero esta legitimidad que se ha ganado, el sostenimiento que se ha podido tener en las luchas, en la construcción de la organización, que en este momento estemos trasladando a un escenario electoral, no requiere de un cálculo político. Al menos el movimiento indígena no ha sido esos los términos en los que se referencian, o decir, bueno, ahora alguien tiene un perfil altísimo, es hora de mandarle, sino más bien ha sabido responder, ha sabido respaldar a la misma construcción propia de los liderazgos. Ya pues veremos ahora en el resultado electoral, ¿no? Y ese resultado electoral evidentemente tendrá que ser gestionado de alguna manera también por la organización. Ese me parece que es un poco el parecer casi generalizado. Uh-huh. Uno. El otro es que veo bastante, es que a medida, esto es sentido, no sé, también siempre que hay que la CONAIE convoca movilización, entre broma, yo suelo decir, aquí me preguntan en los pasillos aquí en la universidad, me preguntan, hay cuando suena alguna cosa del FUT, alguna movilización, digo, no, tranquilos, digo, ya cuando convoca la CONAIE y cuando yo también salga de aquí, allí preocúpense, porque creo que hay un poco adhiriéndome a lo que comentas, creo que hay una anexión de parte de quienes nos consideramos comuneros. Yo también vengo del pueblo quichua Saraguro y obviamente aquí supuestamente estoy desvinculado de mi comunidad, pero hay esta adhesión. Entonces siempre que hay alguna movilización, vamos, también salgo y estoy allí en las calles. Y he sentido eso. Esto lo digo para graficar la idea de que cuando hay esta presencia, especialmente de la CONAIE, y se oponen a un decreto, se oponen a medidas de ajuste, entre comillas, he visto que, claro, el movimiento mismo toma legitimidad. Y con esto también me parece que baja un poquito el racismo, creo yo, porque parece que se ve el movimiento indígena. Siento que estamos allí entre todos, entre indios, negros, blancos, estamos todos, y baja un poquito el racismo, estamos todos y nos sentimos tan ecuatorianos y luchando, entre comillas, en las calles, intentando que no pase un decreto, intentando que no nos suban el precio del gas, lo que sea. Entonces, creo que pasa eso, pero igualmente, con lo que tú dices, con la idea de climas, si también, yo siento que hay un clima de más racista en este momento, con la presencia de alguien especialmente que está por la estratosfera económica, y nosotros creo que la mayoría conoce que estas familias Novoa son prácticamente aquí son, a más de oligarcas, son personas que ya tradicionalmente heredan el poder. Sí. Entonces, también el discurso que se maneja es ese, el discurso del poder, el discurso de yo te mando y tú obedeces. Allí se me viene la idea del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Debes conocerlo tú, mandar obedeciendo. Sí, yo lo que creo es que en momentos como estos, en momentos electorales, se aclaran realmente las posiciones de la gente, ¿no? En momentos de movilización se aclara la posición de la gente y toma una claridad tan contundente que finalmente se ven reflejados esos espacios de poder. Por ejemplo, los medios de comunicación.
que ahora tú y yo podamos tener acceso a estos micrófonos de alguna manera se debe a que es de una institución educativa y que se han aperturado esto para quienes están dentro de esta institución educativa. Pero pidamos un espacio para este mismo tipo de diálogo en Teleamazonas, en Ecuavisa, ¿no? Porque justo es la caja de resonancia de lo que está pensando la clase política y económica de este país. Entonces, es donde se vuelve, como digamos, es el espacio en donde finalmente detona todo lo que en realidad están sintiendo la clase dominante. Luego de lo otro, ¿no? De la gente que está luchando, de la gente de pie. Yo no siento que ahí, específicamente ahí haya un sesgo racista muy profundo, no lo siento. Siento que el proceso de mestizaje también al que ha sido como sometido la población indígena o la población ecuatoriana ha hecho mucho también como daño en poder ir negando. Pero eso no le podemos como sentar una responsabilidad de la que sí tienen los grupos económicos, que son quienes están transmitiendo todo el tiempo, ¿no? Como mensajes muy sesgados, racistas, xenófobos, por ejemplo, misóginos, que son los que prácticamente están sentando una narrativa a nivel nacional. Lanzaba la categoría de racismo sobre todo para dimensionar el voto que puede tener Leonidas Issa, porque obviamente el racismo influye. Y como ya se dijo, tú dijiste que hubo 27 asambleístas. Eso también es un gráfico de cómo está pensando la gente, claro, del avance, y es súper bueno. Pero también quiere decir que, a ver, frente a esto yo tengo una idea. Creo que puede ser sesgada, pero la tengo en este sentido. Parece que cuando se equivocan los indios tiene una repercusión más fuerte, porque son indios. Verás. Pero si hay una corrupción del Partido Social Cristiano, hay uno que se robó, es un corrupto y se fue. Pero los indios son indios, o sea, en colectivo. Se van y vuelven. Por ejemplo, Alberto Dajid, ¿no? Se va y vuelve. Por ejemplo, los hermanos Isaías se van y vuelven, ¿no? Y tienen presencia académica. Claro, y luego mencionas a Dajid y ahora está nuevamente de asesor. Ya, y imagínate, luego son los analistas políticos en Teleamazonas, en Ecuavisa, en Radio Centro, entonces todos les abren las puertas a gente que... Pero yo miro, esto pasa, ¿no? En nuestros propios compañeros indígenas, que de alguna manera con su legítimo derecho decidieron abandonar las filas del movimiento indígena, decidieron abandonar las filas de Pachacuti y dijeron nos vamos por el RC o nos vamos por cualquier otro movimiento. Mire, si falla una persona de Pachacuti, ese compañero que decidió abandonar las filas, ¿a quién le va a cuestionar? No le levanta una crítica a la RC, por ejemplo, al correísmo. ¿A quién le va a levantar la crítica? Al indígena de Pachacuti que se equivocó. Y ahí yo te doy la razón. Sí, efectivamente, parece que los errores indígenas son imperdonables, ¿no? Y que los errores de Corbata no pasó nada, ¿no? Entonces ahí es como, y además como la justicia actúa muy selectivamente, y decimos, para el joven que tuvo que robar porque le dio hambre, cuando aquí en realidad pues ya vemos grupos económicos que aduciendo, ¿no? Valiéndose de la legalidad, ni siquiera de eso, mira, solamente 93 millones de dólares ahí pendientes de un grupo económico de pagar al SRI por su responsabilidad que debería tener, no lo hace. Entonces ahí nomás hay un sesgo, ¿no? de la justicia, una justicia blanqueada que no condena en la misma proporcionalidad a todos los ecuatorianos en su sentido. Hace un momento preguntaba, ¿cuál es la ideología política de Pachacuti? ¿Qué pretende hacer si llega al poder Pachacuti con la CONAIE detrás? Porque sabemos que hay un discurso antiminero que también de mi parte personalmente, políticamente lo apoyo, pero también te llega generalmente un economista, te llega y te dice, ya está bien, no minería, no petróleo, ¿y de dónde sacamos el presupuesto? Bueno, ¿qué ideología está llevando? Yo les invito sobre todo a quienes están escuchando en este momento y a la comunidad académica también a tomarse la molestia de leer. Hay un documentito pequeñito de 52 páginas que es el proyecto político de la CONAIE y que fue la base para la Constitución del 2008, ¿ya? De ahí, digamos, nacen varios de los preceptos y de las demandas del movimiento indígena.
y muchos de esos también son como cosas no cumplidas, que están ahí pendientes, que han sido demandas permanentes, por ejemplo, el mismo hecho del sector, de la atención al sector agropecuario, por ejemplo, que esa es nuestra actividad, digamos, natural de nosotros, la agricultura, la ganadería ha sido una actividad muy natural de nuestros abuelos, de mis abuelos, de mis tatarabuelos, pero que ese ha sido como el sector más olvidado. Entonces no es que eso ya ha sido atendido, sigue vigente, entre otras, digamos, ya. Y ahí miramos, ¿no?, cómo se construye, cómo nosotros estamos pensando la construcción de la colectividad, ¿ya?, de la sociedad. Y no estamos pensando la construcción de la sociedad en el sentido de individualizarla más, sino de cómo hacemos que nosotros podamos de alguna manera ser los propios gestores también de nuestros espacios y de lo común. ¿Y en qué se diferencian más clara la pregunta, ¿en qué se diferencian del partido correísta y el partido de Noboa? En muchas cosas. En muchas cosas. Primero nosotros si nosotros podemos solamente admirar nuestros espacios de democracia interna, la CONAIE tiene sus espacios de disentir. Ya, yo voy a una asamblea y disiento con las tesis que tú, Fausto, estás poniendo en este momento. Y entonces hay esta forma de llegar a consensos o de que una idea sea mayoritariamente más respaldada que la otra. La RC, ¿cómo funciona? De una manera absolutamente vertical. ¿Quién manda? ¿Quién es candidato? ¿Quién no es candidato? ¿Quién manda que se ponga esta coordinación a nivel provincial? Eso no sucede dentro del movimiento Pachacuti, ni dentro de la CONAIE. Ahí hay una construcción con todos los defectos que nosotros podamos tener, pero ahí hay una construcción en donde mi palabra y la palabra de Fausto toma valor. Una de las cosas. Otra de las cosas en las que podríamos, yo al menos personalmente pienso que hay una gran distancia es acerca del modelo económico. Uh-huh. ¿Ya? Y eso tiene que ver con esto que nos vendieron de la transición energética. ¿Ya? Y tiene que ver con el espacio extractivista, con el área extractivista especialmente. La RC ni ningún otro partido ha tomado como una posición clara respecto de qué futuro económico le espera al Ecuador. Y entonces todos han puesto la esperanza en que el extractivismo, mira, los territorios indígenas han sido territorios sacrificables, pero históricamente, indígenas y campesinos. Entonces esos territorios en donde viven como los indígenas, los que están más al páramo, esos sí son sacrificables para el desarrollo del país. Y entonces pongámonos en la valoración, a ver, ¿cuántos años llevamos desde los años 60? ¿Cuántos años llevamos de petróleo en el Ecuador? ¿Cuánto ha significado para el desarrollo nacional el petróleo del Ecuador? Miremos ya, miremos a dónde se ha sentado el desarrollo, acá cerca del ejido norte de Quito, ¿no? ¿Dónde ha llegado finalmente toda esta gran cantidad de dinero que pudo llegar a través del petróleo? No están en las comunidades amazónicas, no están en las zonas rurales, no están en los barrios periféricos de Guayaquil, en los barrios periféricos de Quito. ¿Dónde está ese dinero? Entonces, ¿qué quieren ahora? ¿Nuevamente una minería para distribuirse, para repartirse de igual manera como lo hicieron con el petróleo? No, y ahora mira, las inequidades también dentro de la minería. Se supone que el 6% de la regalía minera le queda al Ecuador. ¿Dónde va el 94%? Entonces es negocio. No es una propuesta que digamos ya sí, el Ecuador, esta es nuestra fuente de financiamiento. No es nuestra fuente de financiamiento si el 6% de la regalía minera se queda en el Ecuador. Y hagamos una valoración sobre cuántos empleos abre la minería. Ya. Entonces eso también está ahí pendiente. No hay cifras claras. Yo estuve revisando la última, y además por proyectos así muy específicos. ¿Cuántos? 886 puestos de trabajo en la mina Mirador. Ya. Dice, puestos de trabajo indirectos. ¿Ya? ¿Cuántos directos? Pero no te da un balance actualizado. Ese es el último balance que pude leer desde el 2021. Y luego la información está restringida. Hasta este momento está restringida. La información del sector minero es información privilegiada, es información que no nos quieren facilitar y esperemos que la academia pueda en algún momento tener acceso. Yo dudo que pueda tener acceso incluso desde una perspectiva de investigación, que es lo que menos le interesa al sector extractivista. Entonces nosotros lo que decimos es que no podemos seguir sacrificando, además porque allí están sentados los colchones de agua. Yo acabo de venir en este momento de un sector, de una zona en donde hay conflicto minero. Si te imaginas, en pleno páramo, donde hay agua pura y agua limpia, minería ilegal ahí, en una concesión legal. ¿Cuál es la estrategia de la minería formal, digamos, para no decir legal, porque
no obtienen los permisos para explotación, o además, o a su vez, esos permisos son obtenidos de manera muy irregular, que no han sido bajo consultas previas informadas o consultas ambientales como manda la Constitución. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está haciendo en este momento la minería formal? Tiene la concesión minera y permite la entrada de la minería, digamos, ilegal, pero hay un acuerdo previo para que esa minería ilegal. ¿Por qué el dueño de la minería de la concesión, los concesionarios, no denuncian que hay operaciones ahí, que hay maquinaria que está? Porque eso es una estrategia, divide a la gente. Ven, hay trabajo inmediato y hay trabajo ahora. Ven, con la draga, ven, te permitimos meter una máquina, familias inviertan, van a meter máquinas aquí para nosotros mismos porque el oro va a ser para nosotros. Destruyes el tejido social y una vez destruido el tejido social, entonces entra la minería a gran escala. Entonces eso vemos que es un mecanismo que está optando en todo lado en este momento en el Ecuador, y eso es realmente preocupante. Lo que dices es que ingresa, estos partidos políticos están conectados con esta ideología, y esta ideología nos ha vendido la idea de que el progreso, el progreso y el desarrollo y el crecimiento y los presupuestos se llenan con la minería y con el petróleo. Exacto. Y que hay una propuesta de parte de Pachacuti que está diciendo centremos la atención en la producción. Muchas gracias.